¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios te bendiga. Continuamos en estos 21 días de ayuno y oración y estamos ya en el día número 8 de estos 21 días de ayuno y oración. Y yo te quiero invitar a que presentemos delante del Señor nuestro ayuno como lo hemos venido haciendo estos días. Tómate un momentito para que podamos orar y presentar delante del Señor nuestro ayuno. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos podemos acercar al trono de tu gracia, Señor, y podemos también exaltar y bendecir tu nombre. Presentamos delante de ti, Señor, nuestro ayuno número 8. Y te pedimos, Padre amado, te pedimos, Espíritu Santo, que tú fortalezcas nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que sigamos aprendiendo juntos acerca de la historia de hombres y mujeres que Dios ha usado para llevar diferentes avivamientos alrededor del mundo. Y quiero continuar con la historia de William Seymour. El día de ayer te estaba compartiendo precisamente cómo Dios lo llama al ministerio y los diferentes procesos y dificultades que él tuvo que atravesar. Pero a William Seymour se le conoce como el catalizador de Pentecostés, y bueno, uno de los momentos más conocidos de su ministerio es lo que se desató en la calle Azusa Street, esto en California, aquí en los Estados Unidos. Y es que todos sabían que pronto deberían encontrar un nuevo lugar para reunirse, después de haber pasado por varios lugares donde estaban congregándose y luego no pudieron seguir haciéndolo. El hogar de la familia Asbury ya no podía contener a tanta gente. Por eso el 14 de abril del año 1906, Seymour y sus feligreses, sus ancianos del ministerio, salieron a buscar un lugar perfecto. Vagaron por la ciudad en la zona circuncidante hasta que llegaron a una calle sin salida que tenía aproximadamente 800 metros de largo. Allí, en el sector industrial de Los Ángeles, Seymour encontró lo que alguna vez había sido una iglesia. El edificio había sido remodelado con otros fines. Lo dividieron por la mitad. La parte superior había sido convertida en apartamentos, pero un incendio había destruido el piso y el techo de la catedral había quedado aplanado y convertido en hollín. Cuando Seymour consiguió el edificio, el piso alto se utilizaba como depósito. La planta baja había sido convertida en un establo. Las ventanas rotas y los focos colgaban simplemente del techo. Pronto corrió la voz y llegó gente de todas partes para ayudar a restaurar el edificio. Cuenta la historia que un hombre llamado A.G. Osterberg, pastor de una iglesia local, pagó a varios hombres para que ayudaran a renovar el edificio. También se acercaron voluntarios quienes barrieron los pisos y pintaron las paredes. Un hombre de negocios llamado J.B. McNeil, quien era dueño de una compañía maderera de Los Ángeles, donó madera para tal causa. En los pisos se colocó aserrín y se armaron bancos con planchas de madera y barriles. El púlpito se armó con 2 cajones clavados, uno encima del otro. Fue en este ambiente humilde de barrio bajo que los nuevos inquilinos de la calle Azusa en el número 312 se preparaban para un avivamiento internacional. El 18 de abril del año 1906 fue el día en que la historia registra un gran terremoto en San Francisco. Al día siguiente, un temblor algo menor se fue sentido en Los Ángeles, que llevó a muchos a arrepentirse de sus pecados por temor a morir. Cientos de personas corrieron a Azusa Street para escuchar el mensaje del Evangelio y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aún los ricos se acercaban a esta zona de la clase baja de la ciudad para escuchar sobre el poder de Dios. Los asientos estaban dispuestos en manera muy original en ese edificio de la calle Azusa. Las reuniones eran espontáneas, así que nadie sabía nunca qué iba a suceder o quién sería el orador de ese día. En los primeros tiempos de Azusa Street, la música también era espontánea y no se utilizaban instrumentos ni himnario. Fue en ese lugar donde los sermones eran inspirados en inglés o en lenguas con interpretación. Algunas veces los cultos duraban 10 o 12 horas. Algunas veces se extendían por varios días y noches. Muchos decían que la congregación nunca se cansaba porque el Espíritu Santo les daba la energía.
Al final de los cultos, en las primeras horas de la madrugada, aún podía verse a muchos reunidos bajo las luces de la calle, hablando de las cosas del Señor. En Azusa Street los cultos eran tan ungidos que si alguien se levantaba para hablar puramente por conocimiento intelectual, los creyentes llenos del Espíritu rompían en gemidos. Azusa Street comenzó a operar día y noche. El edificio había sido ya organizado para ser utilizado en su totalidad. Se hacían gran énfasis en la sangre de Cristo, lo cual inspiraba al grupo a un nivel de vida más elevado, y el amor divino comenzó a manifestarse, impidiendo que se hablaran palabras negativas entre los hermanos. Todos ponían empeño en asegurarse de que el Espíritu Santo de Dios no fuera contristado. Tanto los ricos y cultos como los pobres y analfabetos se sentaban juntos sobre el aserrín y los bancos hechos de barriles. Un hombre de Azusa dijo en una ocasión lo siguiente: hubiera preferido vivir 6 meses de ese tiempo que 50 años de una vida común. Más de una vez me detuve a 2 calles de ese lugar y oré pidiendo fortaleza antes de atreverme a entrar. La presencia del Señor era tan real. Se dice que el poder de Dios se sentía en Azusa Street aún fuera del edificio. Docenas de personas caían en la calle, postradas ante la presencia del Espíritu de Dios. Luego muchos se levantaban hablando en lenguas sin la ayuda de ninguno de los que estaban allí adentro. Para el verano, las multitudes habían alcanzado un número increíble, con frecuencia contándose por miles. La escena se había transformado en una reunión internacional. Un relato dice que cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente. Nuevos relatos de la reunión se extendían por la nación, tanto a través de la prensa secular como de la prensa religiosa. La inexperiencia quizás haya sido la nota prevaleciente al principio, pero ahora estaban llegando experimentados veteranos para ayudar a William Seymour en la tarea. La mayoría eran misioneros que regresaban de sus campos. El resultado de esta mezcla de gente fue un resultado maravilloso, una nueva oleada de misioneros que fueron lanzados a todo el mundo. Muchos recién bautizados en el Espíritu se sentían llamados a una nación determinada, y hubo hombres y mujeres que partían hacia Escandinavia, China, India, Egipto, Irlanda y muchas otras naciones. Aún usted recordará a aquella hermana Hutchinson, quien en un principio había impedido la entrada de William Seymour a su obra misionera. Fue ahí en Azusa Street donde ella misma recibió el bautismo del Espíritu Santo y se fue como misionera a África. En estos momentos todos parecían amar a William Seymour. Cuando el espíritu se movía, se decía que él mantenía su cabeza dentro de las cajas que tenía delante de sí a manera de púlpito, hundido en oración. John G. Lake visitó las reuniones de la calle Azusa y en su libro titulado Aventuras con Dios escribiría luego sobre William Seymour lo siguiente: tenía el vocabulario más disparatado, pero quería decirles que había médicos, abogados y profesores escuchando las cosas maravillosas que brotaban de sus labios. No fue lo que decía en palabras, sino lo que decía de su espíritu en mi corazón, lo que me mostró que había más de Dios en este hombre que en cualquiera que yo hubiera conocido hasta ese momento. Era Dios el quien atraía a las gentes a ese lugar. Los misioneros eran llamados de los campos para venir a ser testigos del fenómeno espiritual que se producía en Los Ángeles. Muchos vinieron y luego llevaron el mensaje pentecostal de Azusa a todo el mundo. No es posible registrar todos los milagros que se produjeron allí en ese lugar en Azusa Street, pero hay algo y una pregunta que aquí surge para ti y para mí. ¿Qué tenían aquella gente en Azusa Street que nosotros necesitamos el día de hoy? El apóstol Pablo nos dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas entre el momento de su resurrección y el de su ascensión al cielo. Esto está en 1 Corintios capítulo 15 verso 6. Sin embargo, en el día de Pentecostés, la Biblia nos relata que solo había 120 presentes en el aposento alto. Muchas veces me he preguntado,
¿Cómo se sentirían aquellos 380 el día más tarde cuando se dieron cuenta que se habían perdido del gran momento de su vida, el derramamiento del Espíritu Santo en un lugar llamado el aposento alto? Y esa pregunta es para ti y para mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos anhelando el mover del Espíritu Santo para nuestra vida? Ya que el avivamiento de Azusa Street comenzó el 9 de abril del año 1906, según la historia que ya leímos, se dice que 10 días más tarde un gran terremoto sacudió la ciudad de San Francisco en California, destruyendo más del 80% de la ciudad y matando a 3,000 personas ese día. En cambio, el avivamiento de Azusa generó un terremoto de una clase diferente, un terremoto espiritual que aún sigue sacudiendo al mundo y cuyas ondas han sacudido también hasta la tercera, cuarta y quinta generación, y ha abrazado a más de 700 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo en todo el planeta. Pero la pregunta que te hago a ti y me hago a mí: ¿qué tenían esos creyentes que tú y yo necesitamos hoy? Hay por lo menos 5 maneras de responder esta pregunta, y quiero dejarte estos 5 puntos importantes que pueden responder a esta pregunta. Número 1, tenían un gran hambre de Dios. Los hombres y mujeres de la calle Azusa vivían bajo el impulso de un hambre de conocer más acerca de Dios, de oír la palabra de Dios, y querían conocer al Señor en plenitud. De aquí la expresión de poder buscar al Señor. Número 2, tenían un gran amor mutuo. El avivamiento de la calle Azusa significó una destrucción de barreras que normalmente se dividía entre los seres humanos por raza, clase social, sexo, riqueza, idioma, estudios o la afiliación a una iglesia o tal cultura. Había un gran amor entre la gente. Número 3, había una entrega a la Biblia, a la palabra de Dios. Estos primeros pentecostales de Azusa no tenían las experiencias porque quisieran tenerlas, sino porque buscaban de la presencia de Dios y leían la palabra. Así que el número 4, tenían la dedicación a un evangelismo y a unas misiones que estaban llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es que el bautismo en el Espíritu Santo, tal como se entendía en Azusa, no era simplemente para bendición de la persona. Su razón central de ser era recibir poder para servir. La razón de que hacía el Espíritu Santo en los corazones es que provocaba unas ganas de servir a Dios, limpiando, haciendo todo lo necesario para la obra del Señor. Y número 5, la dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Hace más de 3 décadas esto se ha venido explicando en todo el mundo, pero lo que sucede, tenemos que vivir y tenemos que volver a esa iglesia primitiva, una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo te dejo con este tema para que podamos nosotros reflexionar y ver lo que hace falta en nuestra vida y nuestro corazón. Mi oración es que estos 21 días de ayuno, Dios provoque en cada uno de nosotros un hambre mayor por su presencia, y que las sanidades, prodigios, señales, pero sobre todo la comunión con Él, pueda crecer más en nuestras vidas. Te dejo con esta canción para que tomes un tiempo personal de búsqueda de su presencia y que le digas al Señor: Señor, yo he conocido, yo he ahora escuchado acerca de los avivamientos, pero yo quiero que tú produzcas un gran avivamiento en mi corazón. Y yo creo que Dios ya ha levantado y tiene un remanente que ya está orando y clamando para que el Espíritu Santo de Dios se sienta cada vez más, cambie vida y cambie corazones. Que Dios te bendiga. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, ven y llena mi vida,
Señor. Llena mi ser. Otra vez, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Como cuando lo cantábamos en el primer amor. Llena mi vida. Como cuando lo anhelabas. Hoy te anhelo más. Llena mi ser. Cuando lo buscabas sin cansancio. Espíritu de Dios. Hoy te anhelamos. Llena mi vida. Oh, Llena mi alma. llena mi ser. Llena mi ser. Diga lléname y lléname. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Oración cantada. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Diga Espíritu, Espíritu desciende. Espíritu, Espíritu, Desciende. desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Sube tu voz, iglesia. Si lo anhelas. desciende como fuego, Hay momentos donde hay que clamar. como en el Pentecostés, Hay momentos donde hay que gritar. y lléname de nuevo. Hay ángeles de Dios aquí, dígalo. Espíritu, Espíritu, Un aceite nuevo se derrama. desciende como fuego, Habrá alguna vasija boca arriba aquí. como en el Pentecostés, Oh, lléname. y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, Lléname. y lléname de nuevo. Sube la alabanza del pueblo al trono de Dios. Sube la alabanza al trono de Dios.